crezca. No podemos forzar a la iglesia que madure. No podemos forzar a la iglesia que desarrolle. Si la iglesia quiere desarrollar, gloria a Dios. Si no quiere desarrollar, hijo, pues yo ya no puedo hacer nada ahí. No te puedo obligar a que hagas lo que no quieres hacer. ¿No quieres crecer? No te puedo obligar a crecer. Eso depende ya de ti. Eso depende de cada quien. Pero que de nosotros como pastores no quede el proveer las herramientas para que usted pueda crecer. Que de nosotros como pastores no quede el proveer esa guianza, esa instrucción para que usted pueda creer. Ya usted depende de usted y de cada miembro de la congregación y de cada congregación. Depende si utiliza los bloques, si utiliza la arena, si utiliza el cemento, si utiliza la plomada, si utiliza todo lo necesario para que su vida sea edificada. Pero mi intención al compartir un mensaje cada domingo siempre será que usted sea edificado. Que usted sea edificado. Amén. Pero si usted desea ir por otro camino distinto y tomar otra decisión, eso ya es determinación de cada cristiano, de cada hijo de Dios. Amén. Ahora, yo creo que la iglesia no tiene excusas para decir que no tiene cómo edificar su vida. La iglesia no tiene excusa de decir, Señor, es que yo no tengo prácticamente la instrucción para que mi vida sea edificada. Yo no tengo forma de cómo mi vida crezca, cómo mi vida desarrolle, cómo mi vida cristiana madure. Yo no he crecido en todos mis 20 años de cristiano porque no he tenido a alguien que me preste atención para poder crecer, para poder madurar. ¿Sabe algo? Puede darse el caso que algún cristiano, quizás, y la verdad, yo lo dudo, que algún cristiano no haya recibido buena instrucción y que no haya crecido en toda su vida cristiana porque nunca recibió una buena instrucción. Pero aún así el cristiano no tiene excusa porque tiene la palabra de Dios en sus manos. Amén. Porque tiene la palabra de Dios en sus manos. El detalle es que únicamente la tiene en sus manos, pero nunca la ha leído. Es impresionante ver cristianos que tienen más de 10 años en el Evangelio y nunca han leído la Biblia de pasta a pasta. Es increíble que haya cristianos que tienen tanto tiempo en el Evangelio y todavía no saben diferenciar entre los libros del Nuevo Testamento y los libros del Antiguo Testamento. Es increíble. Eso simple y sencillamente revela que el cristiano nunca se ha preocupado por edificar su vida. Nunca se ha preocupado por crecer, por desarrollar y nunca ha puesto énfasis en avanzar en el camino del Señor. ¿Sí? Yo muchas veces lo he dicho, el ir a la iglesia no te hace cristiano. El leer la Biblia ocasionalmente, una vez al año, o saberte un versículo de memoria no te hace cristiano. Lo que te hace un verdadero cristiano es seguir a Cristo, ser su discípulo. Y la palabra del Señor lo enseña claramente. Dice que todo aquel que no esté dispuesto a negarse a sí mismo y seguirle a Él, no puede ser llamado su discípulo. No puede ser llamado su discípulo. Amén. Entonces, de alguna manera, todos aquellos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, prácticamente debemos ser discípulos de Cristo. Y dentro de ello está vivir conociendo el consejo de Dios para nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Tener ese deseo de leerlo, de escudriñarlo, de comernos ese libro. Pero si de alguna manera nosotros no tenemos ese interés de servir al Señor con todo nuestro corazón, de leer su palabra, de buscarle y estar en comunión con Él, entonces, ¿cómo podemos decir que nos somos y que nos llamamos cristianos? ¿Sí? Lo que pasa es que se ha normalizado mucho el título de cristiano y se ha conceptualizado de una forma muy diferente. Ah, ya vas a la iglesia y eres cristiano. No, eres simpatizante de la iglesia cristiana. Eres un simpatizante de la doctrina cristiana. Pero realmente ser cristiano es ser discípulo de Jesús. Negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. Y cada día ser edificado con su palabra, cada día crecer en fe, crecer en confianza en Dios y cada día ser mejor para Cristo. Y todo eso nos convertirá en verdaderos cristianos, en verdaderos discípulos de Cristo. Amén.
Pero mientras no estemos dispuestos a hacer esto, no podemos decir que somos un cristiano genuino. Amén. ¿Está conmigo, familia? ¿O ya entramos en conflicto? Mire, en algún momento, cuando nos toca hacer labor de evangelismo y todo esto, hay un punto que me gusta tocar y dejarlo bien en claro con las personas con las que evangelizamos. Y es, así como usted y yo compramos un teléfono celular, una televisión, un aparato X que usted quiera mencionar el día de hoy, y dentro de la caja del aparato viene un manual de instrucciones de cómo programar, cómo usar y de qué manera solucionar errores de aquella máquina, aquello que compramos, así de igual manera, el ser humano cuando nace tiene un manual de instrucciones. ¿Y cuál manual cree usted que es ese? La Biblia. El ser humano quiere saber cómo conducir su vida, en la Biblia lo indica. El ser humano quiere saber cómo dirigirse con su esposa, con sus hijos, con la sociedad, la Biblia lo enseña. El ser humano quiere saber cómo agradar a Dios, la Biblia lo enseña. El ser humano quiere saber cómo administrarse y cómo manejar su economía, la Biblia lo enseña. La Biblia da instrucciones tan precisas que aún en el libro de los Proverbios enseña cómo debemos de sonarnos la nariz. Sorprendente. Dice que no te suenes tan fuerte porque de tu nariz puede salir sangre, que te puede lastimar la nariz. Entonces, la Biblia lo enseña, la Biblia te enseña hasta cómo hacer eso. Entonces, de alguna manera, usted y yo como hijos de Dios no tenemos excusa de decir que nunca recibimos una instrucción para poder dirigir nuestra vida en Cristo, porque la Biblia es el manual de instrucciones para el ser humano de cómo acercarse a Dios y cómo vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Como pastores tenemos esa tarea. Nos toca enseñarla, nos toca compartirla, ir de manera detallada y darle instrucción a la iglesia de cómo dirigir su vida. Pero de usted también es responsabilidad de cada día leer la palabra del Señor e instruir su vida en la palabra del Señor. Amén. Mire, quiero mencionar unos puntos rápidamente, de qué es lo que enseña la palabra del Señor. Por ejemplo, la palabra del Señor enseña que es una guía para nuestra vida y da instrucciones morales a nosotros e instrucciones muy prácticas para nuestro diario vivir. Cómo vivir conforme un corazón que agrade al Señor, cómo vivir en tomar nuestras decisiones y cómo tener nuestra conducta diaria. Dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tenemos excusa para ser enojones, para ser malcriados, groseros con la gente? No, no tenemos excusa, porque la palabra de Dios me enseña que yo debo de ser una persona que sea enseñable, que sea corregida y que actúe en justicia. Amén. Que actúe en justicia. Pastor, pero es que yo no puedo cambiar esta forma de ser en mi vida para el Señor y yo así soy, así nací, así voy a ser y así voy a morir. Bueno, si esa es su decisión, usted puede vivir así, morir así, si usted quiere, ¿verdad? Pero ¿eso quiere el Señor de nosotros? No. El Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que nuestra vida sea un motivo que la gente glorifique a Dios con nuestro diario vivir. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y por lo tanto, la palabra del Señor dice que su palabra, que la Biblia, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en toda justicia. En toda justicia. Lo veíamos en la dominical. El Señor Jesús nos enseñó ejemplo de humildad. Claro, desde que nació hasta que murió. ¿Por qué yo no puedo ser humilde? Porque te falta el fruto del Espíritu, hermano. Te falta vivir una vida en el Espíritu para que el Espíritu produzca en ti el fruto de la humildad. Y entonces aprenderás a ser humilde cuando dejes que el Señor gobierne tu vida y tú dependas total y absolutamente de Dios. Y entonces dejaremos de poner excusas de que no podemos cambiar. Más bien, no queremos cambiar y no queremos entregarle nuestra vida completa al Señor. Amén. El 2 dice que la palabra del Señor nos da luz y nos da dirección. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quieres saber cómo caminar, cómo llevar a cabo su vida? Vaya a la palabra.
La palabra le va a dar el discernimiento que usted necesita para discernir entre lo bueno y lo malo. Y entonces sí, cuando usted vaya al Oxxo y le den cambio de más y usted se quiera ir porque es una bendición de Dios, entonces usted va a decir, no, espérame. Ya la palabra me enseñó que esto no es correcto, yo ya puedo discernir entre lo bueno y lo malo, y esto no es bendición de Dios, sino fue un error humano que se puede cometer. Así que voy, saco lo que me dieron de más, y mire, señorita, me dio cambio de más, discúlpeme, no me di cuenta, o X, o aquí está, mire, me percaté que me dio cambio de más y vengo a devolvérselo. Esa actitud tiene más valor que lo que me pudieron haber dado de más. Amén. ¿Está conmigo? Pero ¿cómo yo puedo de alguna manera poder llegar a ese punto de discernimiento o llegar a esa dirección? Pues solamente instruyendo mi vida en base a la luz de la palabra del Señor que trae a mí. Amén. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene un poder transformador, porque la Biblia actúa en el corazón, convierte, confronta y transforma la vida del ser humano. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces la palabra del Señor es útil para transformar y para confrontar nuestras vidas, confrontarnos cuando estamos en el error y estamos haciendo las cosas que están mal delante de los ojos de nuestro Dios. Y por lo tanto, por la palabra del Señor, la persona puede llegar no solamente a ser un cristiano, sino a ser un cristiano realmente convertido a la palabra del Señor. Amén. ¿Está conmigo? La palabra del Señor dice que también es una instrucción para consuelo para nuestras vidas. Nos trae consuelo y nos trae esperanza. Cuando hay dolor, trae un consuelo firme para nuestra esperanza en el futuro. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces hoy tenemos una esperanza bienaventurada. Amén. También la palabra nos insta a seguir y enseñar la sana doctrina. Según de Timoteo 2:15. Escuche bien lo que dice. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Amén. Por lo tanto, la palabra nos va a instruir y nos va a enseñar a caminar en rectitud y a practicar y enseñar la sana doctrina. Amén. La palabra del Señor también en ese manual de instrucciones está la corrección y la disciplina espiritual para nuestras vidas. Amén. La palabra me va a señalar mis errores, me va a llevar al arrepentimiento y me va a llevar a una reparación o una restauración de nuestra vida cristiana cuando entramos en un error. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir. Y luego dice, para instruir justicia, dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Dice Proverbios 3, del 11 al 12, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Así que si el Señor nos reprende con su palabra, no debemos por qué molestarnos o enojarnos con el Señor. Y tampoco agarre de enemigo al pastor. El Señor nos va a corregir con su palabra para que crezcamos en justicia, en la verdad, y nuestra vida sea edificada. Amén. Así que si algún mensaje no le cae bien, no me eche la culpa ni la agarre contra mí. Pregúntele al Señor, Señor, ¿qué me quieres hablar a mi vida? Yo creo que eso sería más fácil, ¿no? Señor, ¿qué me quieres hablar a mi vida y a mi corazón? Ya me traes de la orejita, a ver si enséñame, ilumíname y dame la instrucción de lo que quieres para mí. Amén. Y créame que el Señor se lo va a mostrar. También dice la palabra, el libro de instrucciones que tenemos, que es la Biblia, que también sirve para nuestro armamento espiritual, para que tengamos defensa contra la tentación. Amén. Y vemos el ejemplo del Señor Jesús cuando estaba siendo tentado por el enemigo, donde el Señor Jesús le responde y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén.
En Mateo 4:7, nuevamente lo encontramos que siendo tentado por el enemigo, y él le dice, porque escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Y en el versículo 10, el mismo Mateo 4, dice, cuando otra vez el enemigo le vuelve a poner una tentación, le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué nos enseña esto? ¿Usted quiere salir victorioso de la tentación, del problema que se le pone enfrente? Memorice la palabra del Señor. Atesórela en su corazón. Amén. Y cuando venga el problema, el Espíritu Santo se encargará de recordarle la palabra del Señor y usted prácticamente se acordará la instrucción que está en la palabra del Señor y entonces usted desistirá de aquella acción que usted quiere cometer. Amén. ¿Está conmigo, familia? Ya vamos a terminar. Deme 5 minutos, terminamos. También dice que la palabra del Señor, ese manual de instrucciones que tenemos en nuestra mano, es un libro de nutrición espiritual que proporciona crecimiento para nuestras vidas. Alimenta nuestra fe de manera que madura nuestra fe y también madura el creyente. Amén. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Amén. También dice que la palabra hay motivación en ella para nosotros, para la alabanza y la adoración de nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, la palabra de Dios nos inspira y nos forma como verdaderos adoradores. Amén. Juan capítulo 4, 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es adorar al Señor? ¿Qué es adoración? ¿Qué es adorar? ¿Cantar? ¿Tocar música? No, eso no es adorar. Adorar al Señor es rendir mi vida completamente a Él. Eso es adorar a Dios. Rendir mi vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no hago lo que yo quiero. Ya no hago lo que yo deseo. Ya no hago lo que yo quiero hacer en mi vida, porque ya no me gobierno yo. Porque ahora Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Es decir, mi vida tiene que ser una vida de continua adoración a nuestro Dios desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Porque todo el tiempo procuraremos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y eso es adorar a Dios. Amén. ¿Está conmigo? También la Biblia nos da es un manual de instrucciones para llevar nuestra oración a cabo día a día. Amén. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Entonces la Biblia nos enseña cómo debe ser nuestra oración cada día. Amén. Con acción de gracias, pero no preocupándome ya por las cosas yo, sino aprendiendo a dejárselas a Dios en sus manos. Amén. Que Dios obre, que Dios trabaje acorde a su soberana voluntad y acorde a su propósito y que Él traiga a mi vida la respuesta que Él crea que es conveniente. ¿Sí? Dios no va a hacer lo que yo le pido aunque mucho ore. ¿Sí? Si Dios cree que no es conveniente, Dios no lo va a hacer. Pero si Dios cree que es conveniente y yo oro conforme a su propósito y conforme a su voluntad, porque la palabra de Dios en Mateo capítulo 6 nos enseña un modelo de oración que es el Padre Nuestro. Y ahí dice, hágase tu voluntad y no la mía. Esa debe ser nuestra oración. Señor, si es tu voluntad, dame un carro bueno, un carro del año. Señor, si es tu voluntad, súpleme un trabajo. Señor, que simplemente el Señor va a querer que tengamos un trabajo, ¿no? Pero obviamente Dios va a darnos el trabajo que nos conviene y es conveniente para nosotros. Entonces, siempre buscar la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad, Señor, que este año me vaya de viaje, suple los medios. Y Dios va a suplir los medios. Señor, si es tu voluntad que yo agarre esta casa, Señor, obra. Y Dios en su voluntad va a poner la mejor oportunidad delante de nosotros. Amén. Pero siempre poniendo a Dios delante de nuestros planes. No es lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere en su soberanía para nosotros. Dios siempre va a querer lo mejor, pero a veces nos adelantamos y tomamos decisiones premeditadas y terminamos perdiendo la paz por las decisiones que tomamos. Amén.
y Dios quiere lo mejor para nosotros. Por lo tanto, lo conveniente y aconsejable es ponga primero a Dios delante de todos sus planes y que Dios obre y actúe conforme a su voluntad, no conforme a lo que yo quiero y deseo. ¿Sí? ¿Está conmigo, familia? Muy bien, también dice la palabra del Señor nos enseña a que tengamos una disciplina comunitaria y una vida en la iglesia, es decir, con el cuerpo de Cristo. Amén. Nos orienta a una convivencia, a un liderazgo y a una corrección aún en la comunidad. Dice 1 Timoteo 3, 1 al 13, ¿verdad? No lo vamos a leer todo completo, pero prácticamente ahí da una instrucción bien correcta de cómo tiene que crecer la iglesia y da instrucciones desde el pastor hasta los líderes y los miembros de la iglesia. Amén. Así que de alguna manera hay requisitos para el pastor. ¿Cómo debe dirigirse a la iglesia? Sí. Dice que el pastor no debe ser avaro, no debe ser codicioso, no debe estar prácticamente al pendiente de ganancias deshonestas y debe de tener a su esposa prácticamente marido de una sola mujer, en sujeción a sus hijos, ¿verdad? Con una cordura y una coherencia correcta. Entonces, de alguna manera, da instrucciones para los pastores. Los pastores no estamos exentos en la palabra del Señor de corrección. No estamos exentos. El Señor nos exhorta y nos insta, no solamente en Timoteo, sino también en Tito, a que no seamos amadores de las finanzas, del dinero, a que no seamos dados al dinero. Es decir, un pastor, cuando cae en la avaricia, está saliendo del diseño de Dios. Está saliendo totalmente del diseño de Dios. Entonces, de alguna manera, como hijos de Dios, debemos ser correctos en nuestra forma de conducirnos, correctos en nuestra forma de ser. Amén. Entonces, de alguna manera, no podemos nosotros quedar exentos de la palabra. No estamos exentos. Somos los primeros y somos los que vamos al frente, todos los ministros. Amén. Porque la palabra dice que tenemos que ser ministros competentes. ¿Qué entiende usted por competente? ¿Está fuerte la palabra, sí o no? Pero eso nos enseña la palabra, que debemos ser competentes para dirigir la iglesia. Amén. Muy bien. Pues también dice la Biblia que nosotros tenemos que tener identidad como hijos de Dios. Tenemos que tener identidad de saber quiénes somos y quién es Dios para nosotros. Amén. Deuteronomio 6, del 6 al 7, da una instrucción referente a esto. Y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso es. Y de esa manera tenemos que conservar nuestra identidad. ¿Cuál es tu identidad como hijo de Dios? ¿Cuál es tu identidad? Defíneme tu identidad como hijo de Dios. Y nosotros tenemos que estar prestos para definir lo que es nuestra identidad como hijos de Dios. Amén. Ya para terminar, tenemos que tener criterio para evaluar filosofías y enseñanzas erróneas. Y la palabra nos enseña a esto. Dice la palabra del Señor que cuando Pablo y Silas fueron a Berea, ¿verdad? Dice que llegaron con ellos y comenzaron a predicar la palabra. Y cuando estaban predicando la palabra, dice que los bereanos, los que pertenecían a esa región llamada Berea, dice que ellos escudriñaban todo lo que enseñaban Pablo y Silas, lo escudriñaban y cotejaban que todo lo que ellos enseñaban estuviera en las escrituras. Entonces, de alguna manera, así tenemos que ser usted y yo, como los bereanos. Amén. Tenemos que escudriñar todo lo que se nos enseña y cotejar que todo está en la escritura. Y de esa manera, usted y yo podremos corroborar qué es una filosofía, qué es una falsa enseñanza y qué es un mensaje cristocéntrico. Amén. Y tenemos que ser prácticamente un modelo de carácter de cristiano. Amén. Tenemos que ser un modelo. Dice 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Filipenses 2 del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Este es un modelo de carácter cristiano. Amén. ¿Hay algo que a la Biblia se le escape de darnos una instrucción de cómo conducir nuestra vida como cristianos? La respuesta es no.
No hay nada que a la Biblia se le escape. Usted tiene una duda del Señor, de la palabra, ahí está la respuesta en la palabra. Ahí está la respuesta en la Biblia. ¿Usted quiere saber cómo conducir su vida en Cristo? Ahí está la respuesta en la Biblia. ¿Usted quiere caminar correctamente como cristiano? Allí está la respuesta en la Biblia. Usted puede obtener todas esas respuestas escudriñando la palabra del Señor. Amén. Y súmele a eso el plus de que todavía Dios estableció pastores para que los pastores demos esa instrucción a su vida. Así que no tenemos excusas para no crecer, no tenemos excusas para no madurar como cristianos, no tenemos excusas de cómo no avanzar en el camino del Señor, sino que tenemos todos los medios sabidos y por haber, y el Señor pensó absolutamente en todo para que crezcamos como hijos de Dios. Amén. Ahora sí que crece el que quiere y se queda chiquito el que quiere quedarse pequeño. Amén. ¿Está conmigo, familia? Vamos a orar en esta mañana, amén. Si Dios habló a su vida, agradezca a Dios por su palabra. Si esto fue de instrucción para usted, pídele al Señor que cada día nos ayude a implementar su palabra en nuestra vida para cada día crecer. Amén. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu mensaje ha sido claro a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Te pido, Padre Celestial, que en todo momento nos ayudes a caminar de manera correcta, Dios, y seguir las instrucciones que han sido marcadas en tu palabra para nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos en todo momento, Padre Celestial. Reconocemos que necesitamos de tu ayuda, Señor. Reconocemos que necesitamos, Padre Celestial, de que tú traigas ese alimento a nuestra vida, Dios. Nos ayudes a nosotros a cada día perseverar en tu palabra, Padre Santo. Y que de alguna manera, Dios, nos ayudes a crecer, nos ayudes a madurar, Padre Celestial. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Reconocemos que lejos de ti nada podemos alcanzar. Reconocemos, Señor, que lejos de tu palabra, lejos de tu presencia, lejos de la instrucción de ella, Padre Celestial, nuestra vida no puede alcanzar esa estatura, ese propósito que quieres para nuestra vida, Señor. Por lo tanto, Padre Celestial, te pedimos que en todo momento seas tú dándonos la instrucción, las fuerzas para seguir adelante, el desarrollo que necesitamos como iglesia, Padre Celestial, como hijos tuyos. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a crecer, Padre Celestial, a desarrollarnos como hijos tuyos y que cada día, Señor amado, nuestra vida pueda tener un crecimiento notable, Dios, en nuestro vivir como hijos tuyos, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Bendecimos a nuestros hermanos, Padre. Oro por tu iglesia, mi Dios. Ayúdalos, Padre Celestial, a cada día. Ayúdanos, Padre, cada día a perseverar, permanecer firmes, permanecer en la roca, Padre, que eres tú. En nombre de Jesús, por aquellos que no pudieron estar con nosotros el día de hoy, donde quiera que ellos se encuentren, Padre, oramos por ellos. Bendecimos sus vidas, Dios, y ayúdales, Dios, ahí donde ellos se encuentran. Tú conoces la situación por la cual ellos atravesaron el día de hoy, que no pudieron estar con nosotros en este lugar, Señor. Guárdalos ahí donde se encuentran, Dios, toca sus corazones e inquiétalos, Padre, para que puedan estar en comunión contigo en todo momento, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, que a tu nombre sea dada la gloria, ahora y por siempre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, Dios. Dios le bendiga, amada iglesia, y así dejo el lugar con mi